Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas noches. Vamos a esperar a que todos se conecten para que podamos efectivamente comenzar con la clase. Ya, primero que todo, em, saber si tienen alguna duda sobre lo que vieron efectivamente dentro del primer módulo. Vamos a hacer algunos alcances, pero me gustaría saber efectivamente quién tiene alguna consulta sobre eso. ¿Nadie por ahora? Ok. A ver, vamos a ver el chat. Parece que acá puede que haya preguntas. No, no tenemos ningún... Dos mensajes nuevos. Saludos solamente. Ya, vamos a efectivamente a hacer un poco del módulo del primer módulo, que tiene que ver con lo que quedamos pendiente, que era el tipo de propiedades, las fases de mercado que podamos tener efectivamente y culminar eventualmente con lo que es el CRM con el postventa, que es parte del módulo siguiente, que es el módulo 2. ¿Ya? Voy a compartirles pantalla. Primero que todo voy a aumentar la PPT para que no nos ocurra lo que nos pasó la semana pasada, que se iba efectivamente cuando hacíamos el cambio de... Vamos a admitir a las últimas dos personas, Liliana y Daniel. No sé por qué Daniel no podía ingresar. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Ya, genial. Vamos a Sí, sí, comenzar se ve. entonces. Ya. Bueno, nosotros estábamos en el curso de corretaje de propiedades como lo hablamos la vez pasada y vimos efectivamente lo que era la definición del corredor y las cualidades que podía tener, cómo había sido la historia efectivamente del corretaje en Chile y cómo efectivamente se había visto en alguna ocasión, perdón, la normativa y hoy día eventualmente cómo se lleva a cabo este oficio finalmente, porque ya no es una profesión. Teníamos la definición, vimos algo de lo que eran los CRM también, para poder hacer la primera actividad en relación del corretaje. Alguien que haya realizado la actividad, entiendo que la mayoría terminaron la actividad con éxito, que me pueda comentar si tiene alguna duda sobre esto. Ya, vamos a continuar entonces, ¿ya? Y vamos a hacer al final otra etapa de consulta. Los tipos de propiedades podríamos dividirlas en cuatro. Como antes lo habíamos comentado, existen las propiedades residenciales, que son principalmente las viviendas, ya sea en extensión o en densificación en altura.
Las propiedades en extensión, por ejemplo, son todas las viviendas unifamiliares, es decir, por ejemplo, propiedades con un sitio propio, principalmente que podríamos decir que es la diferencia en relación a la vivienda en densificación o en altura, y que si bien es cierto pueden estar en un mismo, ya sea eventualmente en un condominio o en un espacio, por ejemplo, compartido, una parcela, pero tienen efectivamente cualidades donde el suelo que están utilizando es de forma independiente, ¿ya? Y después tenemos las propiedades, por ejemplo, que como su nombre lo dice, efectivamente son residenciales eh, de vivienda, ¿ya? Y las segundas, que son las comerciales, serían todas aquellas, por ejemplo, que generan algún tipo de actividad, ya sea eventualmente, por ejemplo, de negocios o de una labor, por ejemplo, social, como podríamos decir que son las oficinas, ¿ya? Y en ello, por ejemplo, tenemos propiedades que son, por ejemplo, de destino bancario, sucursales, por ejemplo, como las que ustedes normalmente habitan, y otras, por ejemplo, que son industriales también, que son, por ejemplo, relacionadas efectivamente con la fabricación de elementos, producción eventualmente, almacenamiento, como los centros de distribución, por ejemplo. Y rurales ya, por ejemplo, tenemos todo lo que son propiedades para el uso de campesino, para poder, por ejemplo, hacer también, hay viviendas que están en zonas rurales, pero son de destino residencial o habitacional, ¿ya? Ahí hay que hacer como una distinción, porque también, por ejemplo, hay propiedades que son también, eh, están en zonas rurales, pero también son de índole industrial, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería efectivamente la diferencia? Más allá del lugar donde están ubicadas, es el destino de uso, ¿ya? Ese es como el donde se hace la diferenciación entre cada una de de los tipos de propiedades. Independientemente, por ejemplo, de que existen, por ejemplo, viviendas que están siendo utilizadas con otro uso, también para ser usadas con destino comercial, por ejemplo, tienen que haber modificaciones en relación, por ejemplo, a cómo uno las presenta en las instituciones. Por ejemplo, cuando uno utiliza una vivienda para destino comercial, industrial, también, por ejemplo, se le exigen ciertas condiciones también para poder ser modificadas, ¿ya? Es un poco como en términos generales, porque yo sé que ustedes, por ejemplo, viendo el módulo uno pudieron hacer la diferenciación en relación, por ejemplo, a los factores, por ejemplo, o cualidades de cada uno de estos tipos de propiedades como más comunes. También, por ejemplo, dentro de lo que estaba en el módulo uno están las fases del mercado inmobiliario. Esto es súper interesante porque podemos, de acuerdo a esto también, hacer el análisis en qué etapa nos encontramos hoy día nosotros y podemos debatir sobre eso y del debate poder entender efectivamente cuál es la diferencia entre cada una de las fases, ¿ya? La expansión principalmente se caracteriza por un desarrollo del mercado inmobiliario que está relacionado directamente con la construcción, ¿ya? En esta fase, por ejemplo, es cuando más eh, tenemos, por ejemplo, construcción propiamente tal de vivienda, sobre todo urbanización de sectores que no están efectivamente considerados como residenciales. En Chile, por ejemplo, y particularmente en la región metropolitana, nosotros, por ejemplo, no, tuvimos varios años de expansión, donde vimos, por ejemplo, donde comunas, por ejemplo, como Colina, Pirque, y así efectivamente otras que son Paine, de, del perímetro exterior de Santiago o la región metropolitana, crecer efectivamente en cuanto a la cantidad de viviendas que se pudieron construir, ¿ya?
Después tenemos, por ejemplo, la segunda fase, que es el auge, que es cuando eventualmente ya se pasa de la expansión eventualmente o del desarrollo inmobiliario a una densificación, ¿ya? Que, por ejemplo, cuando ya no hay más espacio a crecer efectivamente en sectores para construir, se empieza a densificar, ¿ya? Y ahí eventualmente tenemos el mayor de los ejemplos con la Comuna Estación Central, Santiago Centro, La Florida, em, todo lo que es, por ejemplo, el cordón que está cercano a Gran Avenida, particularmente La Cisterna, Los Valles, si seguimos, por ejemplo, por la línea del metro, que fueron lugares, por ejemplo, donde se hizo una densificación importante y pasamos, por ejemplo, de casas que tenían superficies súper importantes en comparación a otras en la región metropolitana, y las usamos para poder hacer vivienda en altura. Entiendo que dentro del grupo hay gente que también está, que es de otras regiones. ¿Es así? ¿Alguien que me pueda comentar que sí está es de otra región? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Sí, se pero escucha. Ya. no sé de otra región por eso. Ah, ya, no hay nadie de otras regiones. Ya. Bueno, entonces seguimos con los ejemplos en la región de Santiago solamente. Ya, habían dos personas que están esperando. Por acá de Magallanes. Ah, mira, ahí tenemos una persona que es de fuera. ¿Conoces Santiago, Karina? Muy poco. Ya, está complicado sí hacer ejemplos de Magallanes, pero vamos a tratar efectivamente de hacer un poco de apertura de mira para poder utilizar otro ejemplo que sea mucho más. Yo vivo en el monte, Ya, pero está dentro de la región metropolitana igual. sí, pero lejos, como una Sí, hora más o menos. sí, Sí, no, pero se considera efectivamente dentro de la región. sí. Ya. Em, bueno, voy a seguir, ¿ya? Porque, a ver, si hay alguien que tenga algún inconveniente para que me haga el alcance, que tiene problemas para conectarse y así yo estar pendiente de que la pueda admitir, ¿ya? Vamos a continuar. Voy a compartirles pantalla. ¿Pueden ver? Y se ve bien. Ya, Sí, se ve. genial. Entonces teníamos efectivamente el auge, como les mencionaba, ella es una densificación del espacio. Cuando no nos queda terreno disponible, vamos a empezar efectivamente a utilizar el que tenemos con mayor densificación. Y ahí están las viviendas en altura que eventualmente yo ejemplificaba y que hice efectivamente el hincapié porque han salido mucho en la televisión y eventualmente también la oferta inmobiliaria eh, hace alusión a este tipo de densificación, perdón. Em, Ahora, en cuanto a ejemplos en otras regiones, principalmente les puedo comentar en Valdivia, que es una de las regiones que también, por ejemplo, se ha visto eh, influida por el tema del mercado inmobiliario. Tenemos, por ejemplo, zonas donde también se ha vuelto muy complejo este tema del crecimiento inmobiliario porque ha traído consecuencias también en sectores donde se ha construido que no se puede construir, principalmente, por ejemplo, en lugares donde habían humedales. Valdivia es una de las regiones en el país donde más humedales existen en relación a todo Chile.
Y lamentablemente, por ejemplo, eso tiene consecuencias también en el ámbito em, ecológico, por así decirlo, y también en relación a lo que es la calidad de la vivienda, ¿cierto? Sabemos que cuando construimos en lugares donde no se puede, no tan solo alteramos el entorno y el ecosistema, sino que también, por ejemplo, podemos vernos implicados en situaciones como el desmoronamiento, como lo que ocurrió, por ejemplo, en la región de Valparaíso. eh, en playas donde eventualmente se construyeron resort o, por ejemplo, estos viviendas vacacionales que fueron destruidas también, por ejemplo, en algún momento con las marejadas. Y así suma y sigue que es como lo que más se ve en regiones. Y esos son ejemplos que yo les puedo mencionar que tenemos como muy claros en la retina porque han pasado hace muy poco. Y por eso les quiero hacer como un poco de historia para que se den cuenta de que hemos vivido ya estas dos fases, que es la expansión, el auge, ¿ya? Y hoy día podemos decir que estamos en la contracción. ¿M? Y todavía, bueno, esperemos que no lleguemos, pero efectivamente todavía no llegamos a la recesión propiamente tal y el riesgo efectivamente es grande. Obviamente esta situación nos trae a todos, en general, como a la sociedad en sí, consecuencias no tan solo en el ámbito de la vivienda, de la compra, de eventualmente, por ejemplo, el mercado inmobiliario, sino que una de las cosas que yo creo que más tienen que tener en consideración es que el mercado inmobiliario está relacionado firmemente con el proceso económico que tiene el país y a su vez efectivamente el proceso económico que está viviendo el país con el mercado a nivel global, ¿cierto? Ahora, estas fases, por ejemplo, son importantes de comprenderlas para también nosotros tomar medidas como corredores de propiedades para poder saber distinguirlas y en eso efectivamente poder orientar a nuestros clientes de buena manera para también tomar decisiones, por ejemplo, sobre cómo vamos a evaluar eventualmente una propiedad, cómo vamos a, esa evaluación va a ser, terminar siendo efectivamente una forma de relacionarnos con nuestro cliente, cuándo eventualmente podemos darle una buena atención, va a depender mucho de cómo nosotros entendemos este mercado y cómo podemos también asesorarlo en el sentido de que él tome una buena decisión pensando justamente en las etapas que podamos estar viviendo, en saber efectivamente la normativa que está relacionada, como lo habíamos conversado anteriormente, y la responsabilidad eventualmente que tenemos como corredores, ¿cierto? ¿Por qué puse la imagen acá de el Congreso despacha la ley de proyecto de subsidio al dividendo? Porque esta etapa de la contracción justamente tiene consigo formas en que el mercado en sí mismo y además eventualmente el gobierno, que es particularmente de los entes que están firmemente como relacionados con la política que podamos hacer, o cómo eventualmente el mercado inmobiliario afecta a la sociedad, se va a ver efectivamente involucrado con nuestro mercado, ¿ya? Y para ello efectivamente también va a tomar parte. ¿M? ¿Cuáles son los factores que influyen en el mercado inmobiliario? Las tasas de interés, las políticas gubernamentales, que era lo que estábamos conversando, la oferta y la demanda y los factores macroeconómicos, ¿ya? De estas cuatro, la más compleja y la que abarca las otras tres son los factores macroeconómicos. Está incluido efectivamente o son consecuencia de estos factores macroeconómicos las tasas de interés, las políticas gubernamentales y la oferta y la demanda, ¿ya?
¿Por qué? Porque los factores macroeconómicos podríamos decir que eventualmente son todos aquellos elementos que van a afectar en la sociedad y que nos van a llevar eventualmente a tomar tasas de intereses como las que tenemos hoy día, por ejemplo. Una de las cosas que ocurrió y cómo podemos eventualmente analizar también el mercado y cómo saber en qué etapa nos encontramos es a través de la tasa de interés. La tasa de interés está relacionada justamente con eh, cuán estable está el país en temas de, por ejemplo, del trabajo, en temas de economía, para poder tomar la decisión de entregarle el crédito, y ahí están las entidades financieras como el banco particularmente, o los bancos en general, em, para poder efectivamente entregarle créditos a las personas y que éstas puedan responder a lo largo de la historia efectivamente crediticia que puedan tener, ¿ya? Uno de los factores que influye en la tasa de interés va a ser efectivamente ese ámbito. Obviamente, cuando se evalúa una propiedad, por ejemplo, cuando el banco manda a tasar una propiedad y le permite tomar un crédito a las personas, no está únicamente relacionado con la propiedad en sí, sino que también con estos elementos que estamos conversando. Por eso muchas veces hay que explicarle a los clientes que el hecho de que el banco indique que hay un valor comercial menor no está intrínsecamente relacionado con que la propiedad esté costando menos, sino que la persona eventualmente que está siendo evaluada para comprar la propiedad no tiene las condiciones para poder comprarla porque principalmente ellos tienen un nivel de riesgo más alto, ¿ya? En cuanto, por ejemplo, a las políticas gubernamentales, las vamos a ver con detalle más adelante, y la oferta y la demanda, como con cualquier producto económico, porque la vivienda todavía no es un elemento social, está definido efectivamente el precio de ella en relación justamente a la oferta y la demanda. Ya los precios de las viviendas van a fluctuar dependiendo efectivamente cuán deseable o apetecible sea eventualmente comprarla. Entonces, mientras más demanda haya, mayor obviamente va a ser efectivamente el valor. Y mientras más oferta haya, menor va a ser el valor. ¿Alguna duda respecto a esto? Porque aquí me quiero detener en las políticas gubernamentales. Ya, Sí, cuénteme. una pregunta por acá. Lo que entiendo es que, bueno, la situación en la que nos encontramos ahora, principalmente a nivel de país, es como la contracción. Ujú. Y lo que entiendo es que, bueno, tú puedes tener más antecedentes, pero mi percepción, tal vez sin ser experto, es que hay más oferta hoy día y que demanda. ¿Será algo así? Más o menos esa es la Sí, pregunta. sí, a ver, hoy día hay mayor oferta efectivamente que la demanda, porque como les mencionaba anteriormente, nosotros pasamos por una expansión del mercado, ¿ya? Luego tuvimos un auge, que fue la expansión del mercado la podríamos ver reflejada cuando las comunas efectivamente que tenían mayor demanda eran las que estaban por fuera de la región metropolitana, cuando hablamos, por ejemplo, de la extensión a Colina, Pirque, por ejemplo, donde hubo efectivamente también construcción, en algunos casos, por ejemplo, también estamos hablando de todo lo que es, por ejemplo, eso porque eso es hacia la zona norte, pero también hubo hacia la zona sur, ¿ya? Cuando les mencionaba, por ejemplo, Paine, todo el cordón que eventualmente se ve influenciado por el mercado inmobiliario, que es la zona de Gran Avenida, ¿ya? Algunos sectores, por ejemplo, también como
Eh, a ver dónde más hubieron, por ejemplo, construcciones de vivienda primero que todo en el área como extensión, es decir, en lo plano, ¿ya? Como viviendas unifamiliares. Y después, por ejemplo, tuvimos un auge cuando empezamos a ver una densificación del mercado, o sea, cuando empezamos a ver en Estación Central, en Santiago Centro, eh, también efectivamente construcciones que eran pequeñas, en altura, con una cantidad de personas obviamente importante, porque esa expansión tuvo que ver con muchos factores, ¿ya? Esa expansión se debió eventualmente a que en algún momento tuvimos gente que venía de otros lugares, por ejemplo, a vivir acá en Santiago, no tan solo desde regiones, sino que también, por ejemplo, mucha gente que llegó, por ejemplo, de otros países, ¿ya? Y hubo una mayor cantidad de personas necesitando lugares para vivir. Y en ese momento, por ejemplo, hace aproximadamente 5 años atrás, o 10 años atrás, podríamos decirlo, porque los ciclos también no son tan pequeños, no son tan cortos, eh, donde tuvimos, por ejemplo, una gran afluencia de inmigrantes, ¿se fija? Después, por ejemplo, pasamos como por decirlo así, a una contracción, que es el momento en que estamos viviendo hoy día, que se debió efectivamente a múltiples factores. Por eso que le mencionaba que los factores también no son de una sola procedencia, sino que es multifactorial. Y ahí, por ejemplo, tenemos entre medio todo lo que es la pandemia, eh, el estallido primero, después la pandemia, porque el estallido principalmente provocó un corte de lo que era el auge, ¿ya? Y ahí podríamos decir que empezamos en la etapa de contracción. ¿Por qué tenemos figuras tan marcadas? Porque hemos visto en este último tiempo eh, cómo se reflejan estas fases del mercado inmobiliario de una forma evidente. Yo por eso que quise usar hoy día como ejemplo muy atingentes, porque tenemos una evidencia de lo que está ocurriendo con las fases del mercado inmobiliario. Este último, y por eso que les mencionaba que iba a hacer esta, o había puesto esta imagen de contracción con la última ley que se realizó o que está efectivamente vigente, que es la de el subsidio al dividendo. Porque esta contracción eh, se ha, de cierta manera, tratado de evitar que caigamos en recesión. Y esta noticia es la que nos evidencia de que estamos a punto de caer eventualmente en esta recesión, ¿ya? No sé si un poco hago respuesta a lo que tú me estabas consultando. Sí, sí, completamente. Gracias. Ya. O sea, y no sé si puedo hacer Sí, otra adelante. pregunta. Eh, Más o menos los periodos, me imagino que deben tener alguna tendencia que pasen o que se permanezca en alguna de estas fases por algunos años, me imagino yo. Y esa es una pregunta. Y la otra es, digamos, si es que es una mala decisión, por ejemplo, no sé, invertir o generar una pequeña empresa que esté relacionada con el corretaje de propiedades, considerando en vista lo que dices tú, que estamos entre la contracción y la recesión. O sea, es un momento oportuno para poder meterse más de lleno en este rubro. Ya. A ver, la primera pregunta que me hacías, si existen, por ejemplo, tiempos definidos para las fases, no. Las fases, como la mayoría de,
de los movimientos, de los ciclos, efectivamente, una vez que terminan, uno puede distinguirlos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el relato que le estoy haciendo siempre es en pasado. Y normalmente, por ejemplo, no hay una definición, como eventualmente le ocurren con otros ciclos que son mucho más científicos y no sociales, del tiempo en que puedan durar, porque va a depender mucho, como les decía, de la volatilidad de lo que estamos viviendo, el acontecimiento diario, ¿se fijan? No, no podríamos decir, por ejemplo, en 5 años más vamos a estar en la otra fase, no. No hay una, o deberíamos estar en la otra fase, porque si ustedes se fijan, hemos vivido también acontecimientos que son súper poco comunes en relación a lo que la historia eventualmente cuenta. Nosotros llevamos em, un periodo de estabilidad desde los años 90 hacia adelante, que son alrededor de 20 años, ¿ya? Que si bien es cierto, hemos tenido ciclos de impacto anteriormente, pero son mucho menores a los que hoy día estamos viendo. Yo creo que si lo conversamos, por ejemplo, etariamente, vamos a tener personas que son mayores dentro de la clase y se van a poder efectivamente ver puntos de vista donde ellos tienen, no sé, la percepción de que hace mucho tiempo atrás no existían estas variaciones tan importantes como hoy día las vemos. Y después cuando uno las analiza, no tiene una regla de cuánto tiempo debería pasar entre cada una. Se espera obviamente que siempre haya una estabilidad de largo plazo, porque si ustedes me preguntan a mí, el proceso de expansión en Chile ha sido largo y el auge, como lo conversábamos, tiene una historia, por ejemplo, de no más allá de 10 años, 15 años. Si lo pudiéramos como, de hecho, segregar de todo lo demás que hablamos como expansión, yo diría que en estos últimos 10 años es donde más auge inmobiliario hemos tenido, ¿ya? Que es cuando pasamos eventualmente a construir, como les decía, de forma indiscriminada también en regiones, porque ya efectivamente no tan solo Santiago se ve como inserto en este auge, sino que cuando ya no nos queda nada más que construir en Santiago, también nos vamos a regiones y hacemos con espacios efectivamente que no deberíamos utilizar por distintas razones, porque estamos en lugares donde afectamos no tan solo la calidad de la vivienda o la seguridad, por ejemplo, de la vivienda, eh, sino que también efectivamente el entorno inmediato, ya sea, por ejemplo, fauna, flora del lugar, etcétera. Y respecto de la otra pregunta que me hacías, siempre un buen momento, siempre un buen momento. Lo que pasa es que hay que tener mucho conocimiento detrás. Hay que saber efectivamente, al ingresar efectivamente al mercado inmobiliario, muchas de las personas que se involucran no se dan el trabajo de entenderlo, de comprenderlo, de saber que es complejo y por eso toman decisiones que no son las más acertadas. Muchas veces las personas también toman decisiones que con falta de conocimiento, creyendo que eventualmente están en la mejor decisión. Entonces, mi respuesta en ese sentido sería, siempre es un buen momento. Tienes que tener el conocimiento adecuado para poder efectivamente tomar una buena decisión. Y en relación a eso, por ejemplo, podríamos decir también de que eh, hoy día, por ejemplo, sí hay buenas formas de invertir, pero hay que saber en qué invertir y a qué valor. ¿Te fijas? Em, por ejemplo, hay propiedades en el Santiago Centro que se han devaluado mucho por lo que estamos conversando.
¿ya? Ahora, ¿cómo poder distinguir si esa propiedad, por ejemplo, está por debajo del valor de mercado o eventualmente va a llegar a un precio más bajo si llegamos a ingresar en una recesión? Para eso efectivamente hay que hacer un estudio. No es llegar y, por ejemplo, y comprar y comparar eventualmente las propiedades en relación a lo que hoy día están costando, como lo haríamos eventualmente de forma normal. ¿Se fijan? ¿A qué me refiero yo? Que puede ser que las propiedades en general estén económicas, ¿ya? Pero ¿cómo sabemos o tenemos certeza de que esa propiedad no va a bajar más? ¿Cómo sabemos que estamos comprando algo que eventualmente es interesante en el tiempo? Y van a haber, por ejemplo, distintas variables. Cuando les mencionaba anteriormente de que no solamente hay una forma de tasar las propiedades que es a través de la comparativa, y les decía que, por ejemplo, que el canon de arriendo también estaba asociado también a la tasación. Depende mucho, por ejemplo, de lo que conversábamos anteriormente, que si la propiedad es residencial, si es comercial, si es industrial, ¿ya? O si es rural. Por ejemplo, una propiedad comercial, nosotros vamos a tener la posibilidad de saber si es rentable hoy día invertir en ella, también por el ingreso que te pueda dar, lo que tú puedas percibir eventualmente, porque cuando uno, por ejemplo, arrienda una oficina, tiene un costo para la persona que lo está arrendando. Y si esa propiedad, por ejemplo, el avalúo comercial de la propiedad está por debajo de lo que tú pagarías como dividendo de esa propiedad, claramente es un buen lugar para invertir. Pero si ese dividendo, por ejemplo, y esto nos va a dar pie para ingresar con el otro tema, eh, no lo pagas con el arriendo, probablemente va a necesitar otros incentivos para poder invertir en ello. ¿Ya? No sé si pude resolver tu duda de buena forma. Sí, súper, muchas gracias. Ya, genial. Entonces, ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Ah, mira, acá hay otra pregunta, perdón. Consulta, ¿quién regula la construcción de propiedades o el sector que influye en el valor de ellas? A ver, la primera pregunta. ¿Quién regula la construcción de propiedades? Es, en este caso, la DOM, que es el Departamento de Obras Municipales, el ente regulador, por así decirlo, ¿ya? Que es el último que inspecciona eventualmente en todas las comunas las construcciones que se van haciendo. La ley que regula efectivamente la construcción de propiedades es la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y eso está relacionado también con los planos reguladores. Ya dentro de la ley están efectivamente los planos reguladores comunales, regionales y a su vez eventualmente así la planificación a nivel nacional. ¿Ya? No sé si eso responde la pregunta de Daniel. Y después la segunda parte que dice el sector que influye en el valor de ellas. Eh, los sectores que influyen en el valor de las propiedades van a ser múltiples. En este caso, como lo habíamos conversado. Tenemos efectivamente, por una parte, todo lo que es el ámbito gubernamental, ¿ya? O las políticas gubernamentales en realidad. Y después, por ejemplo, todo lo que es el mercado en sí, que vamos a tener vamos a separar en dos grandes aristas, lo que es comercial de lo que es gubernamental, para entrar en los factores efectivamente como algo más global, ¿ya? No sé si hay... muchas gracias.
Vamos a efectivamente entrar entonces en este tema. ¿Mm? Deme un segundo para proyectar nuevamente la pantalla. Ya. El fomento en el mercado inmobiliario está relacionado, como le decía, con entidades, por ejemplo, estatales o gubernamentales, y para eso eventualmente tenemos todo lo que son los subsidios, principalmente a la vivienda, que algunos tienen ya larga data, como el DS49, que es el subsidio sin deuda. Después tenemos el DS1, que para complementar el DS49 está pensado eventualmente en la clase media y tiene por eso tramos, que está el DS1 tramo 1, 2 y 3, ¿ya? El DS19 es una política, bueno, perdón, el DS1 justamente aparece cuando en el gobierno de Bachelet, eh, cuando se comienza efectivamente a ver todo lo que tenía que ver con la clase media, media emergente, a definir esta como gran clase media y ya no pensar solamente en las personas que tenían como falta de acceso, que eran las más precarias, ¿ya? Y después de eso se genera el DS19, que es nuevamente otra forma de subsidio, ya no pensada eventualmente solamente en la clase media, sino que en los profesionales jóvenes y eventualmente personas eh, sin familia particularmente, o la extensión de ella que podría ser con hijo y pareja, em, para poder incluirlos también en acceso a la vivienda, porque ya no era tan solo un problema de las personas como con hijos y parejas, sino que ya eventualmente, por ejemplo, los jóvenes profesionales estaban ya dejando de tener hijos y pasaron efectivamente a encabezar la lista de personas que no podían acceder a la vivienda por un tema de muchas veces, por ejemplo, créditos de estudio o eventualmente falta de oportunidades, por ejemplo, de desarrollo. Y el último, por ejemplo, es el DS120, que ya efectivamente es una nueva forma de financiamiento, que es todo lo que tiene que ver como, por ejemplo, con el leasing inmobiliario, ¿ya? Que es una forma de crédito distinta al hipotecario, que principalmente lo entregan las motorias, como les mencionaba anteriormente, y tiene condiciones más accesibles, pero con un mayor interés de por medio, ¿ya? Recientemente supimos de lo que significaba el Fondo de Garantía Estatal, donde además del incremento en los subsidios DS19, DS1 y DS49, que fue la política que ingresó este gobierno, que fue el aumento eventualmente de los subsidios, solo lo que provocó es que la vivienda tuviera un mayor valor. Porque qué es lo que hicieron las inmobiliarias que tenían o las empresas que tenían vivienda a la venta, es que si hoy día, por ejemplo, el subsidio era 2.600 UF y antes 2.400 o 2.200, em, aumentó el valor de la vivienda, simplemente poniéndole al valor del subsidio. Entonces ya, independientemente de que las personas tuvieran un mayor subsidio, era lo mismo lo que se le estaba entregando porque em, o preexistía la dificultad porque eventualmente la vivienda habían aumentado su valor nuevamente, ¿ya? Entonces aparece efectivamente el Fondo de Garantía Estatal porque la gente decía que el inconveniente de esto era que no tenía las condiciones para alcanzar los créditos y el FOGAES, el Fondo de Garantía Estatal, le permite a las personas tener un menor pie. Es decir, que efectivamente para la compra de una vivienda
ellos aportaban un 10% de lo que era el pie con garantía estatal. Es decir, esta plata se debía devolver, ¿ya? Y la última política que tenemos, que la vamos a dejar para el final del desarrollo de la explicación, que es el subsidio al dividendo. Mientras que, por ejemplo, en el ámbito comercial tenemos, o de mercado, tenemos el bono pie, el pago de pie en cuotas y el incentivo de inversión de la devolución del IVA, ¿ya? El bono pie funciona muy similar a lo que efectivamente el FUGAIS, ¿ya? El bono pie, por ejemplo, es un aumento del valor de la propiedad en virtud efectivamente de que te aprueben un mayor porcentaje del crédito y así puedas acceder con una menor inversión, que es efectivamente un pago de un pie, incluso en algunas ocasiones, por ejemplo, cero, ¿ya? Y se hace principalmente con aquellos inversionistas que tienen una renta alta para que puedan efectivamente acceder a una mayor cantidad de propiedades sin tener efectivamente que pagar un pie. El pago de pie en cuotas para inversionistas que tienen un estándar medio y le permite obviamente pagar el pie en un mayor tiempo, comprando la propiedad en blanco o en verde y acceder efectivamente a poder comprar más de una propiedad al mismo tiempo, ¿ya? Y por último está el incentivo de la inversión o la devolución del IVA, que también está pensado, por ejemplo, en la renta corta principalmente, donde las propiedades eventualmente están asociadas, por ejemplo, al arriendo de propiedades ya em, amobladas incluso. No sé si alguno ha visto efectivamente ese tipo de venta o ha efectivamente estado al tanto de cómo funciona, pero hay hoy día, por ejemplo, mucha información en Internet, en todas las plataformas que tenemos, Facebook, Instagram, como les decía, que hoy día efectivamente se utilizan para hacer un poco de propaganda para lo que es la inversión inmobiliaria, donde aparecen, por ejemplo, compra de departamentos amoblados y arriéndalos, por ejemplo, en Airbnb o eventualmente, por ejemplo, plataformas de vacaciones y ese tipo de cosas. Y está pensado justamente para ese tipo de inversión, ¿ya? Donde eventualmente la propiedad es un elemento, por ejemplo, ya no efectivamente como algo que tú te vas a quedar en el tiempo, sino que se piensa, por ejemplo, a corto plazo, 5 años, ¿ya? Incluso diría que 3. Para esas propiedades, por ejemplo, está pensado la devolución de impuestos, porque como se compra como una propiedad principalmente de inversión y son empresas, normalmente, o personas que se dedican efectivamente, tienen giro de inversionista, pueden hacer la devolución de impuestos de lo que eventualmente gastaron como pie al tener efectivamente ese tipo de rubro. ¿Por qué me quise dejar este último elemento que es el subsidio al dividendo? Porque está directamente relacionado con las otras dos políticas que conocíamos, que era el subsidio a la vivienda y el fondo de garantía estatal, ¿ya? El subsidio al dividendo viene a solucionar lo que generó como problema efectivamente las dos políticas anteriores, ¿ya? O que no solucionaron eventualmente las dos políticas anteriores, para que no le demos, porque en realidad, como les decía, es un problema multifactorial, para que no le echemos la culpa a estos fomentos del gobierno. El subsidio al dividendo principalmente está relacionado con la tasa, a pesar de que
eh, no lo menciona así, porque es una baja porcentual en lo que paga eventualmente la persona al comprar una propiedad. Y yo, por ejemplo, considero que de las tres políticas que estamos conversando es la que más acierta en ese sentido. Porque cuando nosotros, por ejemplo, subsidiamos la vivienda, como les decía, se genera un inconveniente que es que como el valor de mercado no está regulado de la vivienda en Chile, los inversionistas pueden variar y modificar los valores cuando ellos quieran. Nosotros podemos vender una propiedad en el valor que nosotros queramos, ¿ya? No hay nadie que nos pueda decir, por ejemplo, la vivienda no puede costar esto. El único inconveniente que podríamos tener es el que conversábamos hace un tiempo atrás, que es eventualmente venderlo por debajo del avalúo fiscal, porque eventualmente alguien podría impugnar la venta, ¿ya? Y por temas legales efectivamente no se puede hacer. No obstante, podríamos sin ningún problema hacer la venta incluso por un valor menor al avalúo fiscal, ¿ya? Deme un segundo para poder ver eh, el chat porque me parece que personas que... Ah, ya, ahí está. Daniel, si me pudiera explicar esa pregunta que hiciste. Ya, vamos a esperar lo que pueda, porque hizo una consulta, pero, o entiendo que es una consulta, pero no sé no sé bien lo que está preguntando. Entonces, les decía que el subsidio al dividendo efectivamente viene a modificar la tasa de interés, ¿ya? Es un subsidio que va directo efectivamente a la compra de la propiedad y y se ve reflejado también en el comprador y no en el vendedor, ¿ya? Los subsidios, por ejemplo, en general se ven más reflejados en el vendedor que en el comprador. Porque como les decía, lamentablemente el aumentar el subsidio va efectivamente a aumentar per se el valor de vivienda. Y hoy día, por ejemplo, tenemos viviendas en lugares eventualmente que son o viviendas sociales muy caras, porque la vivienda social ha aumentado efectivamente o ha incrementado efectivamente su valor más que su calidad incluso, ¿ya? ¿Hay alguien, por ejemplo, que haya visto la noticia del subsidio al dividendo? ¿Nadie la ha escuchado? ¿Nadie vio efectivamente que había un subsidio al dividendo? No, por acá no había escuchado. No sé si es nueva o ya Sí, es más. hace muy poco. Tiene aproximadamente 15 días. Eh, ahí dice que hay gente que está esperando entrar, pero no me aparece nadie esté esperando. Por lo menos a mí no me aparece nadie que esté esperando en la sala para poder ingresar. Que haya mandado la solicitud. Ya. Em, el subsidio de la vivienda tiene aproximadamente 15 días, perdón, el subsidio al dividendo tiene aproximadamente 15 días que... Ah, ya, perfecto. Que está efectivamente funcionando, ¿ya? Y consiste en que efectivamente la tasa de interés se va a disminuir
para que las personas efectivamente puedan acceder de mejor manera a la vivienda. Es retroactivo para todas las viviendas que se hayan comprado desde enero de este año y va a durar hasta el próximo año. Esa es una como de las políticas que efectivamente se ha incorporado dentro del fomento efectivamente a la compra de la vivienda, porque efectivamente tenemos una oferta muy grande que de hecho generó que muchas áreas, por ejemplo, eh, de desarrollo no estén hoy día funcionando como sobre todo, por ejemplo, lo que es la construcción, está muy lento. Em, También después de todo el auge que tuvimos como en relación a la construcción, donde había mucha gente, por ejemplo, durante el periodo de pandemia que utilizó eh, los 10% para poder construir en sus casas y mejorar efectivamente las condiciones habitacionales que tenía, a, a hoy día que eventualmente la gente no tiene cómo subsistir muchas veces y eventualmente mucho menos va a tener efectivamente la capacidad de poder invertir en mejorar sus condiciones habitacionales, ¿ya? Ahora, con respecto, por ejemplo, al bono pie, ¿alguien ha visto eventualmente en propaganda, en algunas, por ejemplo, sitios que hay de venta de propiedades, el bono pie, Sí. cotizando una propiedad particularmente, Francisco? No, no, pero claramente, o sea, el negocio actual que tiene la inmobiliaria hoy en día, que se ve en las redes sociales, como para atraer clientes. Ya. El bono pie efectivamente es una política antigua de las empresas de inversionistas, ¿ya? Y es, como les decía, está pensado efectivamente para los inversionistas que tienen una renta considerable, principalmente para las personas, por ejemplo, que son gerentes o que tienen, por ejemplo, recursos para poder invertir. Em, y ahí en ese sentido, por ejemplo, normalmente lo que se hace es que el valor, por ejemplo, si es de 1000 UF, ¿ya? Se aumenta efectivamente a 1200 UF para que ese 20% se haga cargo efectivamente el apalancamiento, que también es otra de las palabras que se utiliza mucho en el mercado inmobiliario. El apalancamiento es justamente el monto que eventualmente te va a entregar el banco, en este caso, o la entidad financiera para poder acceder a la compra, ¿ya? Ese es el apalancamiento. Cuando hablamos de un apalancamiento al 100%, estamos hablando de que una propiedad no tuvo efectivamente que pagar pie. Normalmente el apalancamiento es de entre un 80 a un 90% y por eso se utiliza efectivamente el bono pie. ¿M? Ese es el común y normalmente a las personas siempre el banco les permite, por ejemplo, financiar el 80%. Hay algunos bancos que eventualmente te ofrecen el 70%, pero lo que se hace o lo que la gente eventualmente tiene como conocimiento es que cuando está por debajo del 70% no se le admiten al cliente solamente la compra de esa propiedad, porque está por encima de lo que eventualmente su renta puede darle para poder pagar, ¿ya? ¿Por qué los bancos lo hacen así? Porque es improbable que la persona tenga un 30% de la propiedad. Cuando ya es como complejo efectivamente tener un 20% de una propiedad. Pensando además que las propiedades están por encima de las 2000 UF hoy día además. Una propiedad, por ejemplo, económica está en las 1600, 1800 y son probablemente propiedades que ya están usadas o que le llaman, por ejemplo, también seminuevos,
¿ya? De ahí viene el concepto seminuevos. El concepto de seminuevos, por ejemplo, en el tema inmobiliario, tiene que ver justamente con los 5 años que tienen todas las propiedades para terminaciones, ¿ya? Existe una legislación la que les mencionaba anteriormente, que le exige, por ejemplo, a las empresas que construyen, dar efectivamente seguridad sobre el producto que están vendiendo, ¿ya? Y, por ejemplo, para todas las propiedades nuevas, por ejemplo, son 5 años de terminaciones y redes. Son 10 años de todo lo que es estructural y todo lo que es, por ejemplo, em, en términos, por ejemplo, de luminaria, alcantarillado, todo lo que sea efectivamente propio de la construcción de la inmobiliaria que está fuera de la propiedad. Es decir, por ejemplo, eh, colectores, cuando hay eventualmente, por ejemplo, una villa o cuando hay eventualmente también un, un condominio, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, las propiedades cuando se habla de seminuevo es que se le hizo, por ejemplo, una reparación en términos generales y luego efectivamente se estaba poniendo nuevamente en el mercado. Felipe, cuéntame. Una duda respecto al tema de respecto al tema de la eh, 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 ¿Del bono pie? con el respecto al tema de las terminaciones que tiene la inmobiliaria para poder repararlas. Me decías ¿Mm? que son 5 años, ¿verdad? Sí, son 5 Ya. años. ¿Qué pasa si la inmobiliaria en este caso no responde dentro de esos 5 años? ¿Y a qué se entiende por las terminaciones? ¿Hay algún Mm, lugar donde se pueda ir a reclamar, demandar, qué sé yo? Ya, hay 3 preguntas en eso que me acabas de comentar. La primera es que me preguntaste, ¿qué pasa si la inmobiliaria no responde en esos 5 años? Si el periodo de 5 años no es para responder de la inmobiliaria, es para generar un inconveniente, para hacer un alcance de algún tipo de abreviación que pueda tener, averiación, perdón, que pueda tener la propiedad. Si tú durante esos 5 años hiciste a la inmobiliaria en este caso, o porque hay dos entidades que normalmente funcionan. Una es la constructora y otra es la inmobiliaria, ¿ya? Claro, La inmobiliaria, por ejemplo, va a ser eventualmente el mandante en este caso, ¿ya? Quien va a solicitar a la constructora que lleve a cabo eventualmente el proyecto, ¿ya? Eh, y la inmobiliaria va a ser quien te vende a ti. Por lo tanto, es con quien tú efectivamente realizaste el negocio, ¿ya? Tú no tienes que ir a solicitarle a la constructora que eventualmente te responda porque tú no contrataste a la constructora, ¿ya? Que es una de las excusas o normalmente razones por las que las inmobiliarias no se hacen cargo de lo que ocurre eventualmente con las propiedades, ¿ya? Ahora, si tú durante ese proceso o durante ese periodo efectivamente diste cuenta de que habían averías en tu propiedad, tú tienes todo el derecho de exigirlo, ¿ya? No es que pasando esos 5 años tú ya no tengas efectivamente esa garantía y que por lo tanto todas las veces que observaste algún inconveniente y que se lo hiciste saber a la inmobiliaria, no, a pesar de que ellos no te respondieron, estén efectivamente perdidos, ¿ya? Como te decía, efectivamente hay 2 instancias. La primera obviamente siempre va a ser relacionarte con la empresa que eventualmente te vendió, como cualquier, por ejemplo, producto que uno adquiriera en un retail o en cualquier negocio, ¿ya? La segunda instancia va a ser la demanda, ¿ya?
son demandas civiles, por lo tanto, efectivamente, es complejo llegar a eso y por eso, efectivamente, la primera instancia, después de eventualmente comunicarse con la empresa, es el CERNAC, como cualquier otro producto que uno adquiere en el mercado. ¿Ya? Entiendo. Respecto de la otra duda que me hacías, las terminaciones son todos aquellos elementos, por ejemplo, que no tienen que ver con la estructura del edificio, ¿ya? Pintura o revestimiento eventualmente que hayan, por ejemplo, en paredes, em, todo lo que, por ejemplo, es revestimiento en piso, ya sea eventualmente cerámico, baldosines, PVC, etcétera, ¿ya? Todo lo que es, por ejemplo, ventanas, ya puertas, cerraduras, grifería, em, todo lo que, lo que tiene que ver, por ejemplo, también con inodoros, ¿ya? Y finalmente todo lo que nosotros podamos, por ejemplo, percibir dentro de la propiedad, pero que no esté escondida dentro de los muros. Así podría como definirte cuáles son las terminaciones, ¿ya? Ok. Esos Porque plazos para, son los que da la ley, ¿verdad? Esos ¿cómo, disculpa? 5, 10, los plazos Ah, que se sí, dan por cada, son 5 años terminaciones, 10 años estructural, dijiste, y había sí. otro que no recuerdo. Sí, son 5 años terminaciones que corresponden a todo lo que efectivamente, como te estaba diciendo, no está dentro de los muros, y todo lo que tiene que ver con redes, pero internas en el caso, por ejemplo, de propiedades que son individuales, y cuando hablamos, por ejemplo, de edificios, también van a abarcar otros elementos, ya como la piscina, etcétera, ¿ya? Ok. Porque también, por ejemplo, esta misma ley Ujú. cubre tanto para los espacios comunes como para los espacios que son, por ejemplo, Privado, individuales, individual. ¿ya? Cuando eventualmente, por ejemplo, estamos hablando de vivienda en altura sobre todo, tenemos, por ejemplo, las piscinas, el quincho, em, terrazas, espacios, por ejemplo, de estacionamiento, etcétera, ¿ya? Em, la recepción, son más que solamente los espacios individuales. Así también, por ejemplo, en los condominios, ¿ya? También, por ejemplo, en los condominios, la iluminación exterior está efectivamente como parte del conjunto, ¿ya? Em, todo lo que tiene que ver con la caseta, por ejemplo, de los guardias, todo lo que eventualmente viene como por anexo eventualmente a lo que es un condominio. Por eso les decía que no era excepcional eventualmente solamente la vivienda en altura, sino que también, por ejemplo, los lugares que son en conjunto, ¿ya? Y también para otro tipo de propiedades, como por ejemplo las oficinas, ¿ya? Funciona de la misma manera. Para construcciones donde se hace industriales o eventualmente, por ejemplo, eh, rurales, por ejemplo, em, en esos casos, por ejemplo, sí depende mucho de cómo se haya hecho el contrato, porque normalmente cuando hablamos de empresas, es la misma empresa la que eventualmente contrata a una constructora y para ello también efectivamente se van a regir por las leyes que estamos conversando o con las garantías que efectivamente están relacionadas. Ahora, ¿por qué les mencionaba las garantías que están relacionadas? Porque también están relacionadas con el tipo de inversión que vamos a hacer o el inversionista al que podamos asistir, ¿ya? Em, no sé si alguno, por ejemplo, de ustedes desconoce el concepto de compra en blanco, en verde, o entrega, por ejemplo, inmediata. Se los voy a explicar un poco porque entiendo que eventualmente puede haber gente que no lo conoce. La compra en blanco es cuando todavía no hay un proyecto, todavía no, hay un proyecto, perdón, pero no hay un terreno, ¿ya? Ahora, la compra en verde es cuando ya existe, además del terreno y el proyecto, una construcción, iniciar una construcción, ¿ya? Y la entrega, por ejemplo,
inmediata, como lo dice efectivamente la palabra, es cuando ya existe la propiedad, ya está con la recepción final y se puede comprar para poder vivir, habitar, ¿ya? La recepción final es el momento en que efectivamente se declara la entrega, pronta entrega o entrega inmediata, ¿ya? Cuando ya existe efectivamente esa condicionante que es la recepción final, la inmobiliaria puede cambiar de estado y puede efectivamente, hay inversionistas incluso que solamente invierten en propiedades en blanco o en verde, que es otra forma de inversión, y venden la opción de compra para propiedades, por ejemplo, en entrega inmediata, ¿ya? Porque las tres etapas que le acabo de mencionar también tienen variaciones de valor por el riesgo que eventualmente existe eh, o la capacidad eventualmente que pueda tener una persona de esperar a que puedan entregar una propiedad, ¿ya? Si tienen preguntas mientras yo les voy comentando cosas, no hay ningún problema con que puedan hacer observaciones, ¿ya? Em, Les mencionaba también, Dorbelis, cuéntame. Yo tengo una duda con el tema de reparaciones a 5 años que estabas explicando, ¿Sí? y es cuando suceden este tipo de situaciones, que ya la Ujú, empresa no te responde, o que sencillamente la empresa realiza, vamos a suponer, tú le hiciste un levantamiento, vinieron, te realizaron la reparación, esa reparación sigue teniendo fallas consecutivamente, no sé, ujú. la vuelves a encontrar durante 6 meses después. Vienen nuevamente, te la reparan y la sigues encontrando consecutivamente mucho tiempo después, donde ya se han realizado, vamos a suponer, entre 2 o 3 reparaciones de la misma situación. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ya, tú, por ejemplo, te puedes negar a que yo haga la reparación, ¿ya? Como esto es una instancia de, em, donde eventualmente tú estás llevando el proceso de cierta manera como directamente con la empresa, tú podrías levantar nuevamente este problema, pero a través del CERNAC, ¿ya? Y incluso, por ejemplo, contratar a una empresa para que haga una observación de cuál es el problema, con una empresa que tenga, por ejemplo, profesionales o un profesional en realidad, que existen efectivamente empresas incluso que se dedican, también yo me imagino que en algún momento ustedes lo han visto, a recibir propiedades, ¿ya? Que son empresas externas que tú puedes contratar efectivamente donde hay un personal un profesional de inspección técnica en obra, que un hito, ¿ya? Que normalmente es, por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto que va efectivamente y que está preparado para, con instrumentos de medición, revisar toda la propiedad, ¿ya? Em, es súper recomendable que efectivamente este proceso se haga incluso antes de que tú recepciones la propiedad por primera vez, ¿ya? Esto se lo comento a todos porque efectivamente es algo súper de conocimiento que puedan incluso llevarlo a cabo como en su forma de vivir, ¿ya? Hay una empresa que se llama 2M, me recuerdo que yo conozco porque lo utilicé efectivamente para recepcionar una vivienda particularmente, em, siendo efectivamente profesional del área y habiendo efectivamente trabajado mucho tiempo en inspección técnica. eh, es necesario porque ellos tienen los implementos, ¿ya? Hay cosas que, como les decía, no están en vista de una persona que no tiene los instrumentos. Por ejemplo, hay viviendas que tienen, por ejemplo, gas por cañerías, sobre todo en condominios. Ya eso dejó de utilizar, por ejemplo, mucho en propiedades de vivienda en altura, ¿ya? Por el riesgo también asociado y porque hoy día efectivamente las propiedades están en tendencia en los departamentos que usan son completamente electrónicos,
ya, o sea, perdón, eléctricos, perdón. Con todo, por ejemplo, las cocinas, todo lo que viene incluido efectivamente es eléctrico. Y estas personas, por ejemplo, llevan instrumentos para medir si hay escapes de gas, si hay escapes de agua, escapes de fluido en general, ¿ya? Llevan, por ejemplo, también elementos para ver si la planitud de los muros es la adecuada, si no hay fisuras, por ejemplo, en pisos, en muros, si no hay, por ejemplo, falta de acondicionamiento térmico, es decir, por ejemplo, utilizan cámaras térmicas para ver eventualmente si en todos los puntos de la casa está la aislación que corresponde, que es algo que no podemos ver efectivamente de forma em, empírica con los ojos, ¿ya? O eventualmente con el sonido, no hay una forma de revisarlo si no es eventualmente con instrumento. Entonces yo les aconsejo, por ejemplo, que para recepcionar eventualmente cualquier obra, para compra de un cliente o que eventualmente, por ejemplo, incluso si están asesorando a un cliente en la compra de una propiedad que ya esté usada, ¿ya? Que pasa mucho cuando son viviendas antiguas sobre todo, contraten efectivamente o asesoren al cliente para que él pueda contratar a un profesional que les pueda hacer una visita técnica y que efectivamente vean qué condiciones está la propiedad. ¿Ya? Sobre todo cuando son, por ejemplo, inversiones importantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de una inversión para comprar, por ejemplo, una propiedad para oficinas y la vamos a remodelar, por ejemplo, tenemos que saber en qué condiciones está previamente, ¿ya? Em, Tenemos que también saber efectivamente qué nos permite hacer en ese sector y por eso es importante que sepamos que el Departamento de Obras Municipales nos puede entregar un certificado de informaciones previo que indica todo tipo de funciones a las que podemos efectivamente someter esa propiedad. ¿Se acuerdan que antes les mencionaba que el uso de la propiedad es el que define el tipo de propiedad y no necesariamente dónde esté construido? ¿A qué me refería yo también en ese sentido? A que puede haber una vivienda que es de uso habitacional, pero que está en una zona residencial mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que esa propiedad, por ejemplo, podría pasar a ser un colegio, podría pasar a ser un jardín infantil, podría ser, por ejemplo, una oficina para abogados, si está cerca, o una oficina, por ejemplo, de dentista, ¿ya? Y para saber eso, la única forma que tenemos de certificarlo es a través del certificado de informaciones previas, ¿ya? Por eso es importante, como les decía anteriormente, que eh, si vamos a llevar a cabo una labor, no es el momento o la fase del mercado inmobiliario el que nos va a decir si es un buen momento o no. Es el conocimiento que nosotros tengamos para poder ser capaces de efectivamente tomar buenas decisiones en el momento. ¿Mm? Y obviamente el mercado inmobiliario es tan grande y abarca tanta información que si nosotros, por ejemplo, no tenemos el conocimiento o no nos hacemos asesorar eh, adecuadamente, podemos tomar una mala decisión, ¿ya? No sé si quedó claro, Durbeli, lo que me estabas preguntando. Sé que efectivamente me fui a otro tema también. Sí, cuando explicabas también de negarse a la reparación, Ujú. eso va con respecto a la constructora que en este momento esté realizando las reparaciones, por así decirlo. Claro, tú podrías, por ejemplo, hacer la observación a la inmobiliaria, ¿ya? ¿Ya? Em, y decirle que te quieres permitir efectivamente que otra empresa revise lo que está ocurriendo. Porque Mira, ya... lo que pasa es que en mi Ujú, caso, o en mi caso, por así decirlo, ujú, nosotros recibimos la propiedad, esta propiedad era para habitación de nosotros, o sea, ujú, para nuestro uso, y resulta que después de 2 años empezaron a verse muchas fallas, por así ya, decirlo, un año, menos de 2 años, un año empezaron a verse muchas fallas. Como te comentaba, las reparaciones fueron consecutivas y tomamos la decisión de contratar a esta empresa externa. Nosotros ya, hicimos todo lo que tú acabas de decir de una empresa externa. Buscamos la empresa externa y la empresa externa nos indicó muchísimas fallas.
Pero Ya. entre esas fallas, habían unas que ya no se podían cubrir supuestamente por garantía, porque según las garantías de terminaciones, estas que tú acabas de mencionar, Ujú. muchas empresas solamente las tienen por 3 años. O muchas inmobiliarias solamente las tienen por 3 años. No sé qué tan legal sea eso o qué tan ilegal sea como tal. Ya, mira, lo que pasa es que hay terminaciones de primer tipo y de segundo tipo. ¿Ya? ¿Ya? Em, a ¿Cómo ver, se identifican primer tipo y segundo tipo? ahora te lo menciono. Las terminaciones de uso, ¿ya? De uso, por ejemplo, como la pintura, por ejemplo. ¿Ya? em, son del primer tipo, ya que podríamos, por ejemplo, decir que a los 3 años efectivamente requiere un recambio Ok. por el uso, simplemente por el Ujú. uso, por el envejecimiento incluso del elemento, ya, aunque no hubiera ningún tipo de falla de fábrica, por así decirlo. Y las terminaciones, por ejemplo, que son estructurales o que son de funcionamiento, por así decirlo, ¿ya? Porque en realidad no existen terminaciones estructurales, sino de funcionamiento, ¿ya? Que es, por ejemplo, la grifería, la, todo lo que es fontanería principalmente, todo lo que eventualmente, por ejemplo, es cerraduras también, te va a responder efectivamente en este caso, la garantía de los 5 años, ¿ya? Todo lo que, por ejemplo, también tiene que ver con alumbrado, todo lo que tiene que ver con interruptores, por ejemplo, etcétera, también te va a responder lo de los 5 años, ¿ya? Los interruptores siempre y cuando eventualmente se ve que hay un defecto de fábrica, también que no sea por uso, ¿ya? Y esto es como cuando uno lleva un elemento defectuoso tecnológico, la pantalla del teléfono, por ejemplo, si tú la quebraste es por uso, ¿te fijas? Pero si la pantalla, por ejemplo, no funciona al seleccionar, por ejemplo, em, y se ve que esa avería, por ejemplo, fuera no por un golpe, sino que porque venían así los celulares, es de fábrica, ¿te fijas? Esa es como la diferencia. Ambas son terminaciones, ambos tienen que ver con cómo yo puedo ver efectivamente el elemento, pero uno implica que no pueda funcionar de la forma adecuada y el otro implica que es estético solamente. ¿Me expliqué? Sí, sí, Ya, ahí ya entendí un poco mejor la situación. sí. Y cuando yo te decía, por ejemplo, que te puedes negar y eventualmente cuando hay inconvenientes, porque entiendo yo que también en este tema hay cosas que no te está cubriendo, no necesariamente porque no hayan estado malas desde un principio, porque siempre estuvieron en malas condiciones, ¿cierto? Solo que O ahora, sea, claro, siempre, desde de por sí, siempre estuvieron en malas condiciones, pero por el desconocimiento, por así decirlo, nunca nos dimos cuenta a tiempo, pues nos dimos cuenta ya después que la empresa durante 2 años y medio le hizo un levantamiento. claro, Empezamos a ver las fallas consecutivas que existían. claro, tú el alcance que podrías hacer frente a eso también sería que las fallas, si bien es cierto, ya pasó el tiempo eventualmente de la garantía, pero siempre estuvieron presentes desde un inicio. Y es por falta de, en este caso, la empresa, que no se hicieron latentes efectivamente desde un principio. ¿Me expliqué de buena manera? Tú podrías Mm, argumentar eso. O sea, podrías decir, por ejemplo, mira, a la empresa, si ustedes hubieran solucionado este problema de forma profunda, desde donde la génesis no sé, si fue una avería, por ejemplo, de cañería, si ustedes hubieran visto la fuga de agua en el momento en que yo les hice el alcance, probablemente este problema con la pintura
ya efectivamente no existiría. Ok. Ese es el argumento. El problema que generó efectivamente la avería de pintura fue la falla o la fuga efectivamente de la cañería. No es la pintura la que está generando la fuga de agua. Por lo Claro. tanto, una de las consecuencias del problema que ustedes tienen es la pintura y por lo tanto tienen que efectivamente incorporármelo a la garantía. Ok. Y así efectivamente, si ellos, por ejemplo, te dicen, no, es que no lo vamos a hacer, es que entonces yo voy a tener que asesorar por el CERNAC para que ellos pidan una intermediación. Porque ya efectivamente no tan solo es el perjuicio económico que yo tengo eventualmente de mi propiedad, sino que también efectivamente los años que llevo con ustedes teniendo un vivir que no es efectivamente el que yo esperaba, porque yo jamás vi que esta propiedad estaba entregándose en malas condiciones. ¿Te fijas? Entonces ya el perjuicio Sí. no es tan solo eventualmente económico, sino que también de calidad de vida, que es algo totalmente distinto y que a lo mejor eventualmente tú le podrías poner un precio que es el que tú Sí, no, estás. y que aún así también sigue siendo molesto, porque, o sea, de por sí estar esperando una empresa que siempre venga a arreglarte y que después que con la zozobra de que será que está bien ahora sí o estará mal. Claro, porque por eso te digo que afecta efectivamente tu diario de vivir, porque finalmente tienes que pasar por algo que no estaba considerado dentro de la compra que tú hiciste. A eso voy. Sí, Ese es el perjuicio económico, no es tan solo em, lo que tiene que relación como con tu propiedad, sino que también con lo que eventualmente, por ejemplo, ha significado para ti a lo mejor dejar de ir a trabajar para que ellos puedan hacer los trabajos que tienen que llevar a cabo, o que haya una persona presente eventualmente, porque eso también tiene un costo, ¿te fijas? sí. A eso es lo que voy, Gracias. no hay de qué. Ya, entonces, bueno, hablábamos sobre lo que tiene que ver con las garantías, estábamos hablando del bono pie. Teníamos también otro elemento que era, por ejemplo, el pago del pie en cuotas, que aquí, por ejemplo, aparece también la palabra cuotón, ya que es algo que eventualmente también se maneja en el mercado inmobiliario. Tenemos, por ejemplo, normalmente cuando uno habla con personas que te asesoran efectivamente como brokers o que hoy día se han vuelto tan comunes, o asesores inmobiliarios, por ejemplo, estas dos condiciones, también, por ejemplo, el pago del pie en cuotas, ¿ya? Que algunas empresas, por ejemplo, hasta 160 cuotas, yo he escuchado mucho ese tipo de forma de un poco alentar a las personas para que puedan invertir, ¿ya? Hay que tener ojo con esto porque hay muchas personas que se ven como tentadas a la inversión eh, y cuando se evalúan, por ejemplo, tienen la capacidad crediticia para poder llevar a cabo una compra. Y luego, efectivamente, al pasar el tiempo y pagar las cuotas, no tienen la condición que tenían en algún momento. Nuevamente vamos a hablar de los factores que influyen en el mercado inmobiliario, ¿ya? Es súper común que una persona joven, por ejemplo, rote o tenga una vacancia eventualmente es lo que lleva efectivamente laborando. Es decir, por ejemplo, que hoy día nosotros tengamos un sueldo X y el día de mañana tengamos un X menos uno, ¿ya? Y cuando estamos al filo efectivamente de lo que queremos comprar o de lo que queremos invertir efectivamente, es súper complejo que pase mucho tiempo desde que nosotros hacemos efectivamente la evaluación hasta el momento de la entrega, ¿ya?
porque cuando eventualmente tenemos 160 cuotas, estamos hablando de meses que vamos a esperar efectivamente la entrega de esa propiedad. Y nosotros no tenemos certeza de que ese plazo que nosotros nos estamos poniendo, mantengamos efectivamente esta condición, ¿ya? Por pérdida de trabajo, porque a lo mejor, por ejemplo, en algún momento, no sé, si alguien es un vendedor y bajaron sus ventas, porque hay temas que ni siquiera nos atañen a nosotros, sino que eventualmente puede pasar que alguien que venda seguros eh, tenga dentro, por ejemplo, de su factor efectivamente de sueldo, un elemento que sea variable. Y el banco, por ejemplo, en este caso, o la entidad financiera, va a tomar en consideración o va a castigar efectivamente esa variable, ¿ya? Y si nosotros, por ejemplo, pensamos en que una persona puede tener un 50%, hasta un 70% de su sueldo eventualmente en una variable, es importante ese elemento a considerar. Ahora, ¿por qué les explicaba la compra en blanco, en verde y entrega inmediata? Porque además la compra en blanco y en verde para los inversionistas y como les mencionaba anteriormente, existen boletas de garantía asociadas, ¿ya? ¿Por qué las inmobiliarias pueden vender cuando aún no tienen, por ejemplo, nada construido, solamente el terreno y un proyecto? Porque la ley les permite efectivamente hacer esa venta porque existen boletas de garantía asociadas a ese proyecto, ¿ya? Luego, efectivamente, cuando ya el proyecto tiene permiso de edificación, que no es lo mismo que recepción final, ¿ya? Permiso de edificación, que es la segunda etapa, em, y ya existe efectivamente un proyecto que pasó por la inspección del municipio y el ente regulador dijo, sí, es posible efectivamente llevar a cabo este proyecto, comienza efectivamente la construcción de la propiedad. Y ahí pasamos a la etapa en verde, ¿ya? Y finalmente, ya cuando se obtiene la recepción final, es cuando la propiedad está pronta a entrega y ya podemos efectivamente tener certeza de la compra. Ahora, los inversionistas que compran en blanco y en verde pueden solamente obtener dividendos del proceso en sí, ¿ya? O sea, podría ser que yo, por ejemplo, invirtiera en una propiedad que me parece altamente rentable o que va a tener eventualmente una figura de crecimiento efectivamente muy importante, solamente pensando en el proceso de blanco, verde y entrega, ¿ya? Y voy a, por ejemplo, apostar a que esa propiedad, por ejemplo, en el incremento que va a tener de valor entre la en blanco y entrega, me va a generar un dividendo. De hecho, hubo mucha gente que en la etapa en la fase que hablábamos de auge, ¿ya? Que ganó efectivamente dinero en ese periodo por el aumento del valor de la propiedad únicamente en esas tres etapas, blanco, verde y entrega inmediata, ¿ya? Propiedades que, por ejemplo, cuando ellos pactaron con la inmobiliaria un precio, eran 1.600 UF, y que después la inmobiliaria, eh, las unidades de venta entrega inmediata las estaban vendiendo en 2.600 UF. O sea, había una ganancia de 1.000 UF solamente en ese proceso, ¿ya? Para que se den cuenta de que la inversión no solamente está relacionada con el proceso de ya la casa o la vivienda o la propiedad en este caso construida, sino que incluso en el proceso de desarrollo, que es como se llama efectivamente blanco, verde y ya entrega inmediata. ¿Mm? Y después por último teníamos lo que conversábamos que era
el bono PIE, o perdón, deme un segundo que voy a buscar, el incentivo a la inversión con la devolución de impuestos, el impuesto al valor agregado, que ya está pensado para, por ejemplo, inversionistas que tienen una empresa funcionando de inversión, ¿ya? Que ellos, por ejemplo, en renta corta eventualmente o incluso, por ejemplo, como les decía, en este modelo que yo invierto para vender, por ejemplo, a pronta entrega, ¿ya? Em, tengo, por las necesidades, obviamente, que me exige el tener una compra constante de propiedades o el aparecer en el mercado eventualmente con muchas propiedades en mi haber, ¿ya? Tengo efectivamente una empresa que se dedica a eso, ¿ya? Porque recuerden que parte de lo que conversábamos que teníamos como deber los corredores de propiedades era que teníamos que declarar e informar todos los movimientos que nosotros hacíamos efectivamente, ya sea de arriendo o de venta de propiedades, y que además, por ejemplo, de nosotros como corredores de propiedades, las notarías están efectivamente asociadas al mismo rigor, o sea, las notarías tienen que efectivamente informar a impuesto interno de la compra de propiedades o de la compra, por ejemplo, de oficina o el bien que sea eventualmente, ya sea de vivienda o oficina, etcétera. Y esta información la recibe Servicio de Puesto Interno, y una persona que lo hace constantemente tiene que tener o va a ser eventualmente analizado desde el Servicio de Puesto Interno para saber si esa propiedad, por ejemplo, se compró con dineros que efectivamente son legales, si además, por ejemplo, tiene la capacidad para poder estar haciendo esas compras, eh, y si está pagando el impuesto, ya sea para la compra o para el arriendo eventualmente esa propiedad, y si está funcionando como persona natural eventualmente o si está funcionando como una empresa. Y ahí es donde aparece esta posibilidad, por ejemplo, justamente de, a través de una empresa, a través de efectivamente la formación de una empresa o de este rubro, poder sacar partido eventualmente y poder hacer el negocio de comprar departamentos efectivamente o propiedades que eventualmente sean de índole comercial para justamente a renta corta poder obtener dividendos de esa misma propiedad, ¿ya? Y la devolución de impuestos o la devolución del IVA en este caso, prácticamente va a ser equitativo a lo que tú invertiste. Y ahí es donde está como este negocio que te plantean las inmobiliarias para poder fomentar el desarrollo de este tipo de oportunidades de inversión, ¿ya? Em, no sé si les quedó claro, si eventualmente tienen alguna duda de alguno de las formas de fomento que teníamos para hacer un cierre de lo que estamos conversando. ¿Alguien que tenga alguna duda? Ya, vamos a hacer el cierre entonces, para ver lo que... Y hasta ahora, por ejemplo, hemos visto entonces qué es un corredor de propiedades. Después vimos que, por ejemplo, cuál era la historia eventualmente del corretaje de propiedades, ¿ya? Su evolución efectivamente hasta el día de hoy. Después vimos entre medio cuáles eran los CRMs cómo funcionaba un CRM, que, que podíamos efectivamente obtener de los CRM. La próxima clase vamos a ver cuál es la diferencia eventualmente de un CRM y un ERP, que ahí lo tengo. Y vimos principalmente en este módulo el tipo de propiedades que tenemos, que son las residenciales, comerciales, industriales y rural, que podemos definir que para diferenciarlas vamos
a derivar en el uso, más que dónde están ubicadas, ¿ya? Perdón. Tenemos la fase del mercado inmobiliario, expansión, auge, contracción y recesión. Eh, la llevamos, por ejemplo, a cómo ha ido efectivamente evolucionando el mercado inmobiliario en Chile, con ejemplos, por ejemplo, tanto, valga la redundancia, tanto en la región metropolitana como en regiones, particularmente las más visibles que han sido en Valparaíso, eh, con, por ejemplo, esta cantidad de propiedades de índole vacacional o de destino de vivienda, como primera vivienda o segunda vivienda, y que tuvieron, por ejemplo, situaciones donde se vieron afectadas obviamente por este desmoronamiento que hubo, o en Valdivia, por ejemplo, donde se hizo muy conocido el tema de que se estaban secando los humedales para poder proporcionar más lugares para construir, ¿ya? Y, por ejemplo, en Estación Central, que es uno de los contextos también donde se ha agudizado la densificación ya de forma incluso inevitable. Y hoy día, por ejemplo, llevamos a la conclusión de que estamos en una contracción inmobiliaria, donde la oferta llegó a su punto máximo y hoy día, por ejemplo, a pesar de todas las formas en que hemos visto que las políticas han ido eh, direccionando esto para que no pasemos a una recesión, eh, los esfuerzos efectivamente esperemos que tengan, porque a nadie le hace bien efectivamente que haya una recesión, pero esperemos que efectivamente se vean reflejados y que no sea em, esta última etapa a la que vamos a llegar o la que nos espera, porque la recesión finalmente termina siendo un periodo donde cuesta mucho efectivamente salir, ya particularmente porque las personas pierden esta como confianza en el mercado y cuesta volver a tenerla, ¿ya? Tenemos los factores que influyen en el mercado inmobiliario y que si pudiéramos como em, unirlos todos, estaría efectivamente los factores macroeconómicos que tienen que ver con eh, los factores sociales, tanto del país, sociales y económicos, perdón, tanto del país como a nivel global, y particularmente en un mercado como el de nosotros, si bien es cierto, no nos hemos visto eh, particularmente como reflejado la globalización, pero sí por la estabilidad que tenemos, efectivamente, como país. Pero sí, efectivamente, lo hemos visto en otras áreas, como por ejemplo el trabajo, eventualmente, o por ejemplo, lo que tiene que ver con la demanda también de profesionales, cuando hablamos, por ejemplo, de la llegada también de extranjeros, o por ejemplo, eventualmente también de las crisis de salud que hemos tenido, ¿ya? Y que todo esto eventualmente se ha visto reflejado en las tasas de interés, en las políticas que vemos y en la oferta y la demanda, que es la que eventualmente gobierna el mercado, ¿ya? Acá están algunos de los elementos. Y luego efectivamente el fomento, ya que lo acabamos de conversar. Y después tenemos la postventa, que estuvimos conversando bastante sobre ello. Eh, la postventa no necesariamente, como les decía, tiene que ver en el caso de nosotros como corredores de propiedades, solamente con la entrega de la propiedad,
¿ya? Muchas veces va a tener que ver con lo que estábamos conversando de cómo asesoramos al cliente para que recepcione una propiedad. Cuando eventualmente hay elementos que no están visibles o eventualmente sabemos como vendedores que pueden traer, por ejemplo, a largo plazo consecuencias, nosotros deberíamos ser transparentes con el caso, con el cliente que está comprando para también captarlo como un posible cliente cuando él le vaya a vender la propiedad o cuando él incluso em, pueda recomendarnos a otras personas, ¿ya? Y este es el proceso de fidelización que eventualmente cuesta tanto obtener en todos los vendedores que existen en el mercado, porque va a depender de nuestra integridad como asesores y como vendedores, eh, el nivel de fidelización que pueda tener un cliente. Si bien es cierto, por ejemplo, todavía las empresas están apuntando a conseguir clientes nuevos más que a la fidelización, eh, el comercio en sí se ha dado cuenta de que esa es una herramienta para poder mantener a un cliente satisfecho en el tiempo. Es la mejor forma de captar nuevos clientes, porque solamente el cliente que está satisfecho te va a traer o te va a recomendar a otras personas. ¿M? Y de ahí que nacen, por ejemplo, también políticas a nivel como generales de fidelización, o sea, el entregar, por ejemplo, em, incentivos de distinto tipo, ya sean, por ejemplo, porque les entregamos a los clientes, por ejemplo, puntaje o eventualmente regalo o convenios con otras empresas, em, hasta eventualmente lo que les decía, ya que la primera base de fidelización es tu integridad como vendedor. ¿M? Estamos a 2 minutos de terminar la clase y me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta sobre lo que hemos conversado. ¿Nadie? Ya. A ver, aquí alguien escribió. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver efectivamente, terminamos con el módulo 1. Entiendo que todos hicieron efectivamente... em, la próxima clase ya deberíamos comenzar con el módulo 2, ¿ya? Y ahí eventualmente vamos a ver todo lo que es postventa en más detalle y cómo eventualmente, por ejemplo, estas cosas que hemos hablado de normativa ya se hacen patente para que podamos em, ver el tema de, por ejemplo, las consecuencias eventualmente del CERNAC sobre los, en este caso, o del servicio al cliente, en este caso, cómo afecta nuestra profesión y oficio. ¿Ya? Les quiero agradecer a todos por estar presente, por tener efectivamente ganas de participar y por aprender todo lo que eventualmente les estoy entregando como información. Cualquier duda que tengan, no está de más decirle que la pueden ir anotando y que para la próxima clase la podemos revisar. ¿Ya? Que tengan buena noche y descansen. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, Muchas gracias, profe. buenas noches.